¿Qué tal? Somos los integrantes del grupo 7 del curso de Antropología Social. En esta ocasión venimos a hablar y a tratar acerca del tema Estrategias de producción y modos de dominación del autor Pierre Bourdieu. Los integrantes y exponentes son los siguientes: Brigitte Sánchez Guerrero, Diego Aarón Saavedra Zabaleta, Rafaela Ruiz Valderrama, Marcelo Salas Cabanillas y finalmente María José Rojas Salgado. Ahora bien, el autor plantea que el mundo social posee una tendencia propia a perseverar en el tiempo, a mantenerse y reproducirse. Esta tendencia se encuentra arraigada tanto en las estructuras objetivas como en las estructuras subjetivas, que conforman claramente la sociedad. Las estructuras objetivas se refieren a los elementos como la distribución del capital, el poder y los recursos, mientras que las estructuras subjetivas hacen referencia a las disposiciones, creencias y actitudes de los agentes sociales. Para comprender cómo se perpetúa el orden social, es necesario considerar la interacción y la relación entre estos dos principios dinámicos. Cada sociedad tiene su propia configuración de estructuras objetivas y subjetivas. Eso hay que tenerlo muy en claro. Y estas varían en importancia según el contexto social y cultural específico. La relación entre estos dos principios se manifiesta en los diferentes modos de reproducción social y se caracteriza por las estrategias utilizadas para mantener y perpetuar el orden social establecido. Estas estrategias de reproducción no se limitan únicamente al ámbito de las relaciones de dominación, sino que abarcan diversos aspectos de la vida social. Por ejemplo, las estructuras económicas, educativas, políticas y culturales también desempeñan un papel importante en la reproducción social. Estas estrategias son llevadas a cabo por agentes sociales, quienes ocupan diferentes posiciones dentro de las estructuras sociales. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que el contexto histórico desempeña un papel crucial en la comprensión de las estrategias de reproducción. Las acciones de construcción y reconstrucción de las estructuras sociales están muy influenciadas por las condiciones históricas, los cambios sociales y los conflictos de poder igualmente. Por lo tanto, para comprender plenamente cómo se mantiene y cómo se perpetúa el orden social, es necesario considerar el contexto histórico en el que se desarrollan estas estrategias. El enfoque que nos propone Bourdieu busca entender cómo se reproduce y se mantiene el orden social y las relaciones de dominación a través de la interacción entre las estructuras objetivas y subjetivas de cada sociedad. La comprensión de las estrategias de reproducción en sus múltiples dimensiones nos permiten analizar cómo se perpetúa el orden social y nos invita claramente a reflexionar sobre nuestro papel como agentes sociales en la construcción y transformación de la sociedad. Ahora hablaremos del corpus de propuestas teóricas que trata de exponer el autor en base de un análisis histórico de estrategias en un contexto diferente en campesinos cápilas o bearnese, o señores de la industria que buscan perpetuar su empresa mediante el conatos. Con respecto a los autores de Verne o de la Cábila y el autor, estos tomarán en cuenta sus investigaciones sobre las estrategias educativas para reproducir su posición social, unificados por bienes simbólicos. Grandes clases de estrategias de reproducción en todas las sociedades. Con respecto a las estrategias de reproducción, estas reproducen las condiciones de su propia producción, es decir, para que éstas perpetúen su identidad manteniendo brechas. A continuación, mencionaré algunos tipos de mayor alcance con respecto a las estrategias de reproducción. Número 1. Entre las estrategias de inversión biológica se encuentra la estrategia de fecundidad y las estrategias prolilácticas. La estrategia de fecundidad es a largo plazo para el futuro linaje y su patrimonio, que requiere aumentar o reducir el número de hijos. Estrategias profilácticas para preservar el patrimonio y mantener salud, asegurando una buena administración de un capital corporal. Número 2. Las estrategias sucesorias. Es para garantizar la transmisión del patrimonio material entre las generaciones. Estas se especifican de acuerdo a su composición y a la forma del capital. Número 3. Las estrategias educativas. Son las estrategias escolares de la familia e hijos.
Es una inversión a largo plazo a producir agentes sociales para que ellos sean capaces de recibir la herencia y sea una estrategia ética también. Número 4, las estrategias de inversión económica. Para la perpetuación o el aumento de capital para añadir las estrategias de inversión social a corto o largo plazo, hacia sus obligaciones percibidas por el reconocimiento, el respeto o entre otros. O institucionalmente, como los derechos y por consiguiente en un capital social y simbólico, producido por un intercambio de dinero, tiempo y trabajo. Además de las inversiones económicas como un caso especial de las estrategias matrimoniales, que es mediante casamientos. Número 5. Las estrategias de inversión simbólica. Es para conservar y aumentar el capital para sus propiedades. Las estrategias de sociodicea señalan la dominación y fundamento que se refiere al capital en el que se reposa. Número 6. Finalmente, para incluir más información sobre las estrategias de reproducción, estas constituyen un sistema que está ligado a la unidad de función. Ahora voy a hablar un poco sobre los sistemas de estrategia de reproducción social en base a la lectura, donde se mencionan dos aspectos principales. Primero está la composición del patrimonio a transmitir y también después el estado del mecanismo de reproducción. Para comprender mejor estas estrategias, se examina el peso relativo de diferentes formas de capital y los mecanismos sociales, legales y educativos involucrados en la reproducción y transmisión del patrimonio. Se menciona también este ejemplo de los campesinos gavilas, cuyo patrimonio se caracteriza am, por un fuerte capital simbólico derivado de la tradición de mantener las tierras en común y el valor otorgado al honor y bueno, la reputación del grupo. Ah, Esto convierte a esta sociedad en un laboratorio interesante, ya que se puede estudiar las estrategias de acumulación, reproducción y transmisión del capital simbólico. Ah, También se destaca en la lectura la importancia de los mecanismos de reproducción institucionalizados para comprender las diferentes estrategias. El sistema de estrategias de reproducción de una unidad doméstica depende de los beneficios diferenciales que puede obtener a través de diversas inversiones. Ah, Se menciona en la lectura este ejemplo histórico en Francia e Inglaterra durante el periodo largo de transición del Estado dinástico al Estado burocrático, en el cual hubo una lucha entre aquellos que defendían las estrategias de reproducción basadas en la familia y en los lazos de sangre, y aquellos que abogaban por las estrategias de reproducción burocráticas basadas en la transmisión educativa del capital cultural, o sea, los ministros del rey. Se argumenta que la distribución del poder, eh, los instrumentos de reproducción, determina el rendimiento diferencial que pueden ofrecer a las inversiones de los agentes y por lo tanto la reproductibilidad de su patrimonio y también su posición social. Ah, Existe una oposición entre agentes dentro del campo del poder, incluyendo el campo del poder económico. Estas oposiciones se basan en la estructura del capital que posee, ya sea capital económico o capital cultural, y se reflejan en las estrategias de reproducción bueno, cada uno elige. Ah, los poseedores de capital también se ven obligados a adaptar sus formas de capital a otras formas que sean más rentables y también legítimas según el estado de los instrumentos de reproducción existentes. Esto implica que, bueno, que para mantener su posición en la estructura social, am, deben llevar a cabo una reconversión de su capital. Como por ejemplo se menciona el ejemplo de Alemania en el siglo XIX, donde la aristocracia terrateniente se vio obligada bueno, a realizar una reconversión hacia su burocracia estatal. El autor también señala que en contextos de cambio constante, aquellos en el poder se dividen según su capacidad
para adaptarse a nuevas formas de reproducción. Las oposiciones ideológicas a menudo reflejan enfrentamientos entre posturas conservadoras que buscan mantener el antiguo orden y aquellas que buscan innovar y adaptarse a los cambios. Y por último, también quisiera resaltar el concepto de modo de reproducción que permite abordar de manera integral fenómenos sociales diversos, aunque existen diferencias entre sociedades basadas en estructuras familiares y aquellas que se sustentan en estructuras económicas y estatales. Las estructuras de la institución escolar desempeñan un papel crucial en la reproducción de estas sociedades. Hola, buenas noches. Mi nombre es Marcelo Salas y hablaré sobre la perpetuación de las relaciones sociales en lo que Bourdieu se refiere al hábitus. El hábitus es algo que nosotros ya lo tenemos como parte de nuestras percepciones en la sociedad, algo aprendido durante nuestra infancia, durante nuestro crecimiento, algo que normalizamos. Y que sabemos que por ese camino va la normalidad, por así decirlo. Algo impuesto por la sociedad claramente, como por ejemplo se habla de un capital simbólico, como dice la lectura, de reconocimiento, como son los matrimonios, los intercambios matrimoniales antiguamente. Podemos ver cómo personas se aliaban, por así decirlo, y formaban alianzas eh, con un motivo de quizás estratégico, gracias a los matrimonios. También podemos ver que se instauraron mecanismos que aseguraban la reproducción de la estructura social eh, transgeneracional, ¿no? Por ello, el autor da el ejemplo de la casa real, de cómo las personas, generación tras generación, eh, les daban título de rey, ¿no? A sus hijos, a los primogénitos sobre todo. Por ello se ve que el rey y su familia mmm, hereditariamente tenían este poder y era avalado también por las personas, ¿no? Porque las personas ya estaban acostumbradas y se sentían identificadas con tener a una figura que los gobierne, ¿no? Eh, y bueno, era un poder vitalicio, como dice en la lectura, y bueno, la- sin duda la primogenitura era ahí parte clave también instaurada, no porque una persona quizás se gane el lugar de ser rey, sino por ser primogénito eh, dentro de la familia. Entonces, el autor también por último dice que pone un ejemplo de una escuela en Francia en donde se aseguran de que sus estudiantes pertenezcan a la élite y y que pues los representen de buena forma, ¿no? Y, y bueno, básicamente en esa escuela egresaban los altos funcionarios del Estado francés y los avalaba la escuela, los protegía. eh, y más que todo eso, ¿no? En parte del hábitus es algo que aprendemos que, que tras años lo vemos como normal porque ya está instaurado en la sociedad, pero es algo que no se puede, que es criticable, mejor dicho, que se puede cuestionar. Y bueno, eso es más que todo por la parte de la perpetuación de las relaciones sociales. Gracias. En conclusión, en esta hemos analizado la relación entre los modos de reproducción y el papel de la exposición en la sociedad contemporánea. Hemos destacado la importancia de no reducir la oposición entre
los modos de reproducción de la dicotomía entre el recurso a la familia y el recurso a la escuela. En cambio, hemos reconocido que se trata de la diferencia entre una administración puramente familiar de los problemas de reproducción y una administración familiar que incorpora estrategias de reproducción a través de la escuela. Además, hemos subrayado que la evolución de los modos de reproducción no sigue un esquema evolucionista simple, sino que es objeto de luchas, especialmente en el campo de poder económico. No debemos confundir un estado de relación de fuerzas con el fin de la historia, ya que dichas relaciones son susceptibles de ser subvertidas. Asimismo, hemos reflexionado sobre las transformaciones del modo de reproducción y su impacto en la familia, así como las transformaciones de la familia y su influencia en el modo de reproducción con componentes escolares. La crisis de la familia se entiende como una posible consecuencia de las transformaciones de las estrategias de reproducción que buscan reducir la necesidad de la unidad doméstica. Por último, hemos considerado el sujeto de las estrategias de reproducción, reconociendo que la familia y las estrategias de reproducción son socias en este juego. La familia actúa como un sujeto colectivo, más que como un simple conjunto de individuos, y desempeña un papel fundamental en la perpetuación del orden social a través de la acumulación y transmisión de la capital social, cultural y económica. En resumen, esta exposición nos ha brindado una visión mucho más profunda de cómo los modos de reproducción y el papel de la familia se entrelazan en la sociedad contemporánea. Comprender esta dinámica es crucial para analizar los desafíos y transformaciones que enfrenta la reproducción social en nuestra época. Muchas gracias.